Bien, y a continuación, y para cerrar este primer turno de intervenciones en la mesa redonda, tiene la palabra don Jesús Miguel López Nieto, que como ya les he dicho anteriormente, es el representante de la Iglesia Católica y actualmente ocupa un puesto en la asesoría jurídica de la Conferencia Episcopal. Pues muchísimas gracias, don Jaime, y de verdad mi agradecimiento por la invitación tan grata por parte de la Fundación Academia Europea de Yuste a participar en este campus, que desde luego es una auténtica gozada. He de decir que nunca había estado aquí, para mí deshonra y descrédito. Espero repetir, y lo digo porque es un entorno espectacular. Y además, estar en el entorno en el que Carlos I de España y V de Alemania falleció y vivió aquí sus últimos días, de verdad que a mí, pues como español, me da, lo digo en serio, un sentimiento, pues la verdad, espectacular. O sea, que uno se ve ante una magnitud tan grande de personajes de tal relevancia en la historia de nuestro país, y uno se ve aquí hormiguita, pero bueno, aquí estamos, ¿no? Bien, yo tengo un problema, y es que o puedo hablar muy poco o puedo hablar muchísimo, y cuando tengo dos ideas puedo hablar 2 horas, y cuando tengo 50 horas, y eso es un problema. Tenemos 15 minutos, ahora ya pues 13, o sea, he gastado 2 solamente en la introducción, así que efectivamente tenemos un problema. Voy a intentar ser lo más breve posible. Es un tema muy amplio el que se nos plantea. Yo me reservo para el coloquio debate, ¿de acuerdo? Yo me arremango y me peleo con quien haga falta, no hay ningún problema. He desayunado bien. Pero bueno, de verdad, o sea, que de verdad que estoy abierto a cualquier tipo de cuestiones que me queráis plantear, ¿de acuerdo? Dicho esto, yo, la idea fundamental que querría transmitir es la siguiente, que va en consonancia con lo que han dicho los otros dos ponentes de tal relevancia, ¿no? La idea es muy parecida. El diálogo como herramienta necesaria y fundamental para avanzar en la convivencia democrática. Me parece que es un título que glosa muy bien las ideas que yo quiero transmitir, ¿no? ¿Esto qué significa? Pues vamos a ver, para comprender un poco la situación de la Iglesia Católica, pues hemos de hacer un poco de historia, necesariamente, ¿no? Por eso vamos a comenzar hablando del Imperio Romano. No me voy a ir tan atrás. Pero, cuidado, que el otro día yo escuché que el Imperio Romano, que el Real Imperio Romano es del siglo XV y se desarrolló en el Renacimiento, ¿eh? Y que los visigodos eran del siglo XVI y XVII. Eso lo escuché yo el otro día. Cuidado, o sea que, ojo, que la historia tiene su importancia. Esto lo decía un alumno de primero de Derecho. Cuidado de lo que hablamos. Es importante la historia. Entonces, yo, sin remontarme tan atrás, sí me parece que es importante comprender lo que se consiguió en 1978. Y es algo tan sencillo, tan complejo a la vez y tan olvidado, como que se superó la cuestión religiosa. Es que esto hay que comprenderlo. Es que España, tradicionalmente de muchos años, siglos, fue, en resumidas cuentas, ¿de acuerdo?, fue confesional. Tradicionalmente ha sido España confesionalmente católica, ¿de acuerdo? Y llega 1978, en un marco donde pasábamos de una dictadura a un régimen democrático, donde la propia Iglesia Católica, a través del Concilio Vaticano II, abrió sus puertas al mundo contemporáneo. Esto de abrir las puertas ha sido muy mal entendido, las cosas como son, pero digamos que puso énfasis en el diálogo precisamente entre, de nuevo, ¿no?, entre el poder temporal y el poder espiritual, pues tuvo su reflejo, por lo que a España respecta, en que se superó la cuestión religiosa. ¿Esto qué significa? Pues que se llegó a una solución de consenso que, si bien no fue perfecta, como no hay institución perfecta, ni habrá institución perfecta en el mundo mundial, sin embargo, como digo,
solucionó, puso las bases, sentó las bases de una convivencia democrática y en paz, donde hay que tener en cuenta, insisto, la historia del siglo XX en España, ¿de acuerdo?, con una guerra civil absolutamente cruenta y desastrosa para todo el mundo, con una Segunda República total y absolutamente beligerante con el hecho religioso, con quema de iglesias, con quema de sacerdotes, de monjas, asesinatos de todo corte y pelaje. Desde el punto de vista religioso no cabe la menor duda, lo diga quien lo diga, ahí están los datos y esto no es hacer política, esto es coger los datos, comprobarlos y ya está, ¿de acuerdo? Bueno, pues con ese convulso siglo XX llegamos, afortunadamente, a sentar unas bases democráticas, ¿no?, donde se reconoce el derecho fundamental de libertad religiosa. En este sentido, hay que recordar también otra cosa, y es que siempre habrá fricción entre poder temporal y poder espiritual, siempre por definición. Siempre van a chocar, siempre han chocado y siempre van a chocar. Lo que hay que procurar es que se choque lo menos posible, o que ese choque nos lleve a entendernos mutuamente, a buscar caminos de entendimiento, de diálogo, para poder, como dice el título de esta humilde ponencia, avanzar en el desarrollo, ¿no? Entonces, con esta idea me parece oportuno recalcar cuál es la definición de derecho eclesiástico del Estado. Es que esto no lo saben ni siquiera muchos jueces. De diputados y senadores no voy a hablar, es otra cosa, yo aquí vengo a hablar de derecho. Lo digo en serio, es que muchos jueces no lo saben. ¿Qué se define por derecho eclesiástico del Estado? Algunos lo confunden con el derecho canónico, es el derecho interno de la Iglesia, otros lo confunden. No, mire usted, el derecho eclesiástico del Estado es un sector del ordenamiento jurídico del Estado, por ende, comunidades autónomas, ¿vale?, que regula el fenómeno religioso, es decir, la dimensión religiosa de la vida del hombre, en tanto en cuanto se manifiesta civilmente y solo en cuanto se manifiesta civilmente. Y si entendemos esta definición, nos podemos mover en todos los ámbitos tratando de buscar efectivamente soluciones a los problemas que efectivamente se plantean. Aquí se han puesto de manifiesto una serie de problemas de licencias, de cementerios, que son problemas reales y están ahí, a los que hay que procurar dotar de solución. Y eso es verdad. ¿Por qué? Pues porque el hombre efectivamente tiene una dimensión religiosa que no se puede obviar. Existe. Y España, y resumo porque solamente he leído 2 frases y tengo 3 folios y me quedan 6 minutos y medio, resumo. España tiene un sistema de relaciones con las confesiones religiosas que, en mi modesta opinión, no siendo probablemente el más perfecto, me parece que es de lo mejorcito que hay, que es el de separación entre poder temporal y poder espiritual, pero con cooperación. Es que esta es la clave. Es que no tenemos un sistema de separación como el estadounidense. Es que no tenemos un sistema de separación como el francés, que es total y absolutamente beligerante con el hecho religioso. Tenemos un sistema de separación con cooperación consagrado constitucionalmente. Y esa constitución la firmaron la derecha, la izquierda, la firmó todo el mundo. Es que ese es el punto de partida que hay que tener en cuenta. Se llegó a un consenso fundamental. Es que ese es nuestro punto de partida. Los países están ahí, podemos acudir al derecho comparado, pero eso es fundamental. Es que llegamos a una solución de consenso. Se legalizó el Partido Comunista aceptó la bandera de España y, por supuesto, otra serie de cosas. Es que eso hay que reconocerlo. Se dio un gran paso. ¿De acuerdo? Bien, pues, ¿qué significa con arreglo a esta definición? Pues que el Estado y las confesiones religiosas, cada una dentro de su ámbito, se tiene que mover. Y el Estado, con arreglo a los principios que muy bien ha descrito Conchi, ¿de acuerdo? Pues efectivamente, principio de laicidad, principio de separación, principio de cooperación, pero también principio de igualdad religiosa. Y con estos principios nos hemos de mover. Entonces, una serie de terminología que me gustaría que quedara clara, ¿no?, muy rápidamente. Igualdad no es igualitarismo. Esto parece muy obvio, pero es fundamental. El Constitucional lo dijo, igualdad es tratar igual a los que son iguales y desigual a los que son desiguales. No se puede cobrar de impuestos 10 al que cobra 1000 y al que cobra 100.
No, pero sí es igual. No, eso no es igualdad, eso es igualitarismo. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso es fundamental. No es lo mismo laicidad que laicismo. ¿España es un Estado laico? Sí, pero no como nos dicen normalmente. Normalmente quieren decir laicista cuando dicen laico. España es un Estado laico, que es lo mismo que decir Estado neutral, que es lo mismo que decir Estado confesional, que es lo mismo que decir Estado no confesional. Eso es lo mismo. Pero normalmente cuando se dice España es un Estado laico, hay que avanzar en el Estado laico, pero si ya estamos en un Estado laico. Usted quiere decir laicista. Usted quiere decir la religión al ámbito privado, que es legítimo. Pero es que eso ya está. O sea, hablen ustedes con claridad, ¿no? Y sin enrollarme mucho más, porque me quedan 3 minutos y medio y todavía estoy en la introducción de la introducción, vamos a ver, ¿con qué problemas se encuentra la Iglesia Católica hoy en día? Bueno, yo diría que basta con abrir el buscador que a uno más le guste, teclear Iglesia Católica, y entonces uno ve la ristra de problemas que tiene la Iglesia Católica. La lista de ofensas con las que se encuentra la Iglesia Católica todos los días. Si uno, en fin, tampoco quiero hacer publicidad, vamos, no por nada, me da igual, pero vamos, hay ciertos canales de televisión donde por las noches a la misma hora, taca, 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 y ya está, si no pasa nada. Bueno, todo contra la Iglesia Católica, pues muy bien. Bueno, pues eso es un problema, porque, no sé, hay fijación de ciertas personas, bueno, no lo sé. Podemos hablar, por ejemplo, del ámbito de la enseñanza de la religión, podemos hablar del profesorado de religión, hemos tenido que acudir a los tribunales, se ha llegado incluso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Yo solamente enuncio cositas, yo, como digo, me reservo para el coloquio debate, que creo que puede ser muy enriquecedor, ¿no? Pero vamos, desde luego se puede hablar de los medios de comunicación, de todo lo que hay. Un caso que del que no me resisto a hablar, ¿no? Es decir, cuando se critica la Iglesia Católica, así en general, se coge normalmente la parte por el todo. Evidentemente, la Iglesia Católica está formada por seres humanos. Como es lógico, pues cometen errores. Cometemos errores todos. Pero, qué curioso, el error, del tipo que sea, lo comete un cura, todos los curas son malos. Por regla general. Un religioso comete una tropelía, todos los religiosos son malos. Esa es la tendencia. Estoy, por supuesto, reduciendo, ¿no? Pero esa es un poco la tendencia. Pero cuando un profesor de matemáticas comete una tropelía, yo no escucho decir, es que todos los profesores de matemáticas son malos. Yo no lo escucho. Cuando un hombre mata a su mujer, yo no escucho, todos los esposos son malos. Yo no lo escucho. Y viceversa, ¿no? Entonces, bueno, son problemas que están ahí. Entonces, bueno, pues, en definitiva, el mejor ejemplo de diálogo vivido en la práctica lo tenemos, y con esto voy terminando mi pequeña intervención, lo tenemos en el Papa Francisco, que es la máxima autoridad de la Iglesia Católica en el mundo, iba a decir en España. Por supuesto en España, pero en el mundo también. Peticiones de paz de todo el mundo, peticiones de diálogo en Siria, en Israel, donde queráis. Bueno, pues ese es el ejemplo que nosotros como Iglesia Católica tenemos que seguir. Desde luego la Iglesia en España, la Iglesia en el mundo, ¿no? Tenemos cantidad de documentos magisteriales, es decir, papales, encíclicas, documentos hablando de la necesidad de diálogo, de avanzar en el diálogo ecuménico, y tenemos como texto fundamental clave del siglo XX para avanzar en estas líneas la Declaración Dignitatis Humanae sobre libertad religiosa, que es fundamental. Yo os invito a que la leáis, porque es fundamental, ¿no? De hecho, eso fue una de las cosas por las que la Iglesia Católica tuvo problemas en España en la época de Franco, tras el Concilio Vaticano II. Entonces, eso es una vía muy interesante. Y no me resisto ya, en los 7, 6, 5 segundos que me quedan, a hacer ver cómo, en el fondo, el sistema que tenemos en España de relaciones entre el Estado y las confesiones religiosas, con todas las deficiencias que pueda haber, pienso que es más bien positivo, más positivo que negativo, ¿no? Fruto de ello es que estemos aquí con el otrora subdirector general de Relaciones con las Confesiones,
con el actual subdirector general de Relaciones con las Confesiones, con Riay Tatari, que es historia viva. Yo ni había nacido cuando llego aquí a España. O sea, que es historia de verdad. O sea, que no, lo del camello va a ser verdad. Es historia viva y es el mejor ejemplo de cómo se ha procurado avanzar en unidad, por supuesto con la Iglesia evangélica, por supuesto con la Federación de Comunidades Judías de España, con la que lamentablemente no podemos contar. Y tenemos un órgano. Yo voy a puntualizar un poquito las declaraciones de mi compañera, ¿no? Tenemos un órgano a través del cual se articula la libertad religiosa o la colaboración, la cooperación, que es la Comisión Asesora de Libertad Religiosa, que es un espacio fundamental donde, bueno, con todas las imperfecciones que pueda haber, yo pienso que está siendo muy fructífero en todo lo que se está haciendo, ¿no? Y ya con esto termino, simplemente reiterar una cosa que se le olvidó al profesor Ricardo García García, y es que todo lo que él ha hecho en su etapa como subdirector general de Relaciones con las Confesiones, absolutamente todo lo ha hecho sin un solo euro de presupuesto. A base todo de imaginación. Y doy fe de que ha conseguido muchas cosas, de que ha puesto al día muchísimas instituciones que había que poner al día. Gracias, don Ricardo, por darnos trabajo. Estamos hasta el gorro con la elaboración de nuevas resoluciones que tienen que ser actualizadas en virtud de la aprobación del Real Decreto, del Registro de Entidades Religiosas, de Notariado Griego, etcétera. Vamos, estoy a vuestra disposición y muchísimas gracias.